Buenas tardes. Bueno, estamos en el libro de Zacarías. Hemos venido estudiando en estas últimas semanas esta historia del pueblo de Israel luego de regresar de Babilonia. Y sabemos que la asignación que tenía el pueblo de Israel era, o el pueblo ya judío, ¿sí? Ahí como un dato histórico, se le empezó a llamar judíos cuando ellos regresaron del exilio de Babilonia, ahí recién, porque sabemos que quedaron prácticamente los descendientes de Judá. Y ellos tenían que venir a restaurar el templo. Es interesante por cómo lo hizo Dios, que primero vinieron a restaurar el templo, luego otra tanda que vino a restaurar la adoración, ¿sí? La palabra de Dios instaurada por medio de Esdras, y por último recién la edificación o reedificación de los muros de la ciudad con Nehemías. Bueno, eso entenderlo también para uno. Cuando uno está separado del Señor, cuando estuvo cautivo otra vez del pecado y entonces vuelve sus caminos hacia Dios, ¿de qué manera se empieza a reconstruir todo? Y todo empieza con el altar al Señor. Luego vendrá el tema de la palabra de Dios, la adoración, y por último levantar este muro. Y muchas veces nosotros cometemos el error como ese muro que, como si levantáramos una medianera. Creemos que es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, si nos adentramos entonces en lo que es el libro, nosotros estamos ubicados en el libro de Esdras. Vamos a estudiar Zacarías, pero estamos en Esdras. En Esdras aparece en el capítulo 4 que Zorobabel, Zorobabel descendiente del rey David, junto con el sumo sacerdote Yeshua, o Josué, aparece en otro, ellos vinieron y eran los encargados de levantar el altar, de restaurarlo. Y vinieron los samaritanos y dijeron, nosotros también queremos participar. Y como no los dejaron, entonces levantaron, ¿sí? Se levantaron con cartas como para enviársela a quien estaba en el gobierno persa, el rey Artajerjes, diciéndole que los judíos se querían levantar porque querían rebelarse contra el imperio persa. Entonces este rey, Artajerjes, les dio oído y les dijo, suspendan la reconstrucción. Eso está en el capítulo 4 de Esdras. En el capítulo 5 de Esdras, entonces Dios reaviva la obra y aparecen dos profetas. Eso nos gusta porque la palabra de Dios, la palabra profética de Dios, es la que reactiva cuando uno está así adormecido. Y ahí comentábamos recién con Aldo que muchas veces tal vez nos cueste llevar esta parte histórica a nuestra vida particular. Bueno, acá hay algo realmente concreto, porque muchas veces nosotros es como que nos damos cuenta que estamos adormecidos, como que tal vez estamos recibiendo o consumiendo siempre lo mismo y necesitamos en nuestro espíritu algo que nos avive, algo que nos movilice. Y entonces ahí viene la palabra del Señor. Acá textualmente dicen los profetas, Ageo y Zacarías. Ageo lo estuvimos viendo semanas atrás y estamos en el capítulo 5 versículo 1 de Esdras, que dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, a ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Ahí entonces el capítulo 5 de Esdras va a contar que se avivó la obra, se reactivó. ¿Sí? Vinieron otra vez los samaritanos, pero ellos elevaron una nueva carta a otro rey, en este caso era Darío, el persa, quien estaba en ese lugar, y este Darío decidió buscar entre los libros, buscar así si había algo que dijera que Ciro les había permitido reconstruirlo, y lo encontraron, y por eso la obra se reactivó. Ese es el contexto histórico en el cual nosotros estamos ubicados con Zacarías. Muy bien. Entonces ahí si comenzamos a leerlo, ahí Aldo te pido si podés leer Zacarías del 1 al 4, como dice. Capítulo uno. Sí, sí, capítulo 1, versículo 1 al Capítulo 4. uno. Bueno, en la NBI, ¿no? Sí, En sí, el mes octavo del segundo año del reinado de Darío,
la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes le proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso. Vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Bien. Y siempre nos gusta identificar los nombres. Cuando nosotros leemos, más que nada el Antiguo Testamento, los nombres en el hebreo tienen mucho significado. Zacarías significa Jehová recuerda o algo similar, pero Jehová recuerda, tiene memoria, eso es lo que significa el nombre de este profeta. Y cuando uno lee ahí la breve genealogía que nombra hijo de Berequías, hijo de Ido, lo que está mostrando la palabra era que descendía de los sacerdotes. Esto es importante cuando nosotros vamos a leer el libro. Descendía de Leví. Eso es lo que está mostrando con Zacarías. ¿Y qué más tenemos? Hay un versículo ahí, Aldo, si lo podés buscar, está en Mateo 23:35, porque Jesús hace referencia a este Zacarías. Hay muchos Zacarías, ¿sí? Como un nombre muy común en el pueblo hebreo, pero este Zacarías se cree que no tuvo un buen final. El pueblo de Israel o el pueblo judío no siempre aceptó a los profetas, tanto antes del exilio a Babilonia como también luego del exilio, no siempre fueron aceptados. Si lo tenés ahí, Aldo, ¿qué es lo que dijo Jesús respecto a Zacarías? Mateo 23:35. Dice, así recaerá sobre ustedes la culpa de todas las sangres justas que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar de los sacrificios. Bien, ahí lo que está nombrando es que ya había sido reconstruido el templo para el tiempo en el cual fallece Zacarías, y el pueblo rebelde le había dado muerte a este Zacarías. Es triste la historia, pero evidentemente así le dan muerte a este varón. ¿Qué tenemos en estos primeros versículos? Primeramente, antes de ingresar en estos versículos que leímos, una manera de entender el libro o de diagramarlo. Del capítulo 1 al capítulo 8 de Zacarías, todas las profecías o palabras se refieren a antes de reconstruir el templo. ¿Sí? Entonces, si hay un suceso trascendental en este libro de Zacarías, es la reconstrucción del templo. Del capítulo 1 al 8, las profecías, las visiones que tiene Zacarías están referidas antes de reconstruir el templo. Y del capítulo 9 al 14 está lo que se conoce como profecías tal vez mesiánicas, refiriéndose a la venida de Jesús. Ya estamos hablando luego de que el templo esté reconstruido. Muchas de esas profecías referidas a un tiempo que todavía no se cumple, que es el que se conoce como el día del Señor, cuando el Señor regrese, lo que decimos como la segunda venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Muy bien. Aldo, algo de esto, ¿sí? De lo que hemos hablado, algo que vos tengas ahí. Vos sabés que yo cuando leía Esdras ahora lo relacionamos con Zacarías, a mí lo que me llamó mucho la atención, cómo estos pueblos conservaban los archivos. Ajá, Y qué importante que es, porque a veces nosotros perdemos el hilo de la historia y, y el archivo, yo te digo porque en el caso de la ciudadanía italiana, nos toca pedir como ser el acta de nacimiento, ponerle de mi abuelo, y hay personas que piden de su bisabuelo y de su tatarabuelo. Y en las iglesias de Italia, de toda Italia, hay archivos desde 1400, o sea, ahí existen los archivos. Y bueno, desde ahí sacan el acta de nacimiento,
hasta estaba el bautismo, cuando fue el día que fue bautizado mi abuelo. O sea, estaba el acta completa y el bautismo. Entonces, a veces nosotros, está bien ponerle, eh, en el caso tuyo, vos sos hijo de Salvo, no sé cómo era el nombre de tu papá. Salvo Luis. Bueno, pero ya de ahí para allá de atrás quizás no esté no se haya guardado tanto archivo Claro, como en el viejo mundo, digamos. Ahí hay muchas cosas guardadas. Por eso también la genealogía de Jesús están justas, porque están los archivos. Ellos han averiguado, no solamente por lo que dice a veces la palabra, ¿viste? Que muchos quieren saber qué es lo que dice realmente el archivo. Y claro. bueno, eso me llamó la atención, porque qué importante, ¿no? Inclusive ponerle en nuestra familia, tendríamos que tener, ¿no? Algo así como para decir, bueno, ¿no? Lógico. ¿De dónde venimos? Sí, Claro. sí, Y me llamó eso, ¿no? Porque fueron a los archivos del rey Ciro. No sé, bueno, cuánto tiempo, ¿no? Pasó, pero estaban las notas, o sea, los escritos. Vos decís, wow, o sea, qué importante que es guardar a veces, ¿no? sí, habían como sí, sí, unos 20 años, sí, más o menos sacando Claro. desde que Sí, Ciro sí, sí, llegó hasta que se había detenido la obra y fueron, porque Zacarías más o menos profetizó eh, en el 520 antes de Cristo. Siempre claro, nos gusta por ahí ubicar cronológicamente, con claro, bastante certeza, 520, 518 antes de Cristo, es que está claro. escrito. Y vos fíjate, ¿no? O sea, qué importante, yo lo vi como algo, me llamó la atención eso, ¿no? Ajá, Los archivos históricos por ahí. sí, sí, sí. Y que a medida que los nombrabas, también en el libro de Esther, ¿viste? Cuando se lo levanta a Mardoqueo, justamente, Sí, lo que él había hecho había quedado registrado. Y claro, exactamente. Sí, sí, los sí, sí, historia. sí, sí, me Que de acuerdo. ahí han Sí, sí, salido varias prédicas, como diciendo que el Señor guarda todo lo que nosotros hemos hecho, como hay un gran libro donde están ahí nuestras obras. sí, sí, claro. Sí, 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 sí. Así que Y, bueno, eso me llamó la ajá, atención. sí, sí, sí. Es como un principio bíblico. Claro, exacto. Bien, bueno, ahí teníamos entonces en el capítulo 1 que Aldo leyó recién, versículo 2 dice, se enojó, yo estoy en la Reina Valera, se enojó Bien. Jehová en gran manera con vuestros padres. Bueno, buscaba ese versículo y una definición en gran manera es una indignación largamente controlada. Es como que el Señor se mantuvo, se contuvo, tenía paciencia, pero sin embargo el pueblo de Israel, su pueblo, continuó con el pecado y recibió aquel castigo de ser exiliado a Babilonia, que también le dijo que iba a ocurrir. En el versículo 3 dice, diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Notemos acá, en el mismo versículo 3, tres veces dice Jehová de los ejércitos. Sí. Alguien se ha dedicado a contar la cantidad de veces que dice Jehová de los ejércitos, 53 Ajá. veces. Lo dice en este libro. Y es interesante porque no es un dato anecdótico. Muchas veces nosotros escuchamos, no sé si a ustedes les llama la atención, que decimos, tal palabra aparece una cierta cantidad de veces en el Nuevo Testamento. En este caso, Jehová de los ejércitos aparece 53 veces en el libro de Zacarías. Evidentemente Dios quiere decir algo. Hay algo ahí atrás. ¿Por qué lo repite tanto? Bueno, Jehová de los ejércitos muestra la majestad de Dios, o sea, como un Dios que va adelante, que va frente a la guerra. Eso es lo que está mostrando. Jehová Sebaot, que es el nombre hebreo. Bueno, pero es llamativo la cantidad de veces que aparece en este libro. Y lo que nombra el versículo 3 es como está llamando a un arrepentimiento, un cambio de conducta. Y en el Nuevo Testamento, cuando habla también de que eh, no sé si lo recuerdan, que la palabra es metanoia, ¿sí? La de arrepentirse. Bueno,
Y se refiere a eso, es decir, a un cambio de rumbo. Siempre damos el ejemplo como que yo me dirijo hacia un lado y bueno, doy una vuelta de 180 grados y me regreso. A eso es un cambio de conducta. No es como un desvío, sino como un arrepentimiento de volverme al lugar de donde había salido. Bueno, acá le está diciendo que tengan ese cambio de conducta. Recuerdo la otra vez, las semanas pasadas, cuando leíamos a Ageo, una de las recriminaciones de Ageo, acá Zacarías lo dice con otras palabras, era, volvieron de Babilonia, pero ustedes se preocuparon más en reconstruir sus propias casas que en reconstruir el templo del Señor, el altar o el templo del Señor. Entonces, toda aquella madera que habían recolectado de camino, resulta que la han utilizado en beneficio propio y no para lo que el Señor les había dado. Bueno, de una u otra manera, Zacarías le está llamando la atención con el mismo tema. Y ahí nos introducimos en la primera de las visiones. Son varias visiones, vamos a tocar alguna de ellas y por ahí hay que hacer la diferencia entre lo que puede ser una visión y un sueño. Acá seguramente Aldo me vas a poder ayudar, porque hay que tener cuidado con los sueños. Muchas veces nosotros lo hemos dicho acá por este medio, que soñamos, pero tal vez ese sueño no venga de parte del Señor. Hay veces que nuestros sueños están dirigidos por dónde estuvo nuestra mente a lo último, ¿sí? Con lo que es hoy, qué sé yo, capaz que estuvo en las redes sociales, mi pensamiento, tal vez en alguna película, o en alguna noticia, o en algo que me pasó y me mantuvo la mente ocupada. Bueno, o tal vez el tema de la comida por la noche influye para lo que yo vaya a soñar. Y resulta que eso que soñé, entonces después considero como que Dios me habló en un sueño. Bueno, no siempre es así, pero tampoco nos vayamos al extremo, porque sí puede ocurrir que Dios me hable por los sueños, que Dios habla por los sueños, y eso es cierto. Entonces, ¿cómo uno saberlo? Bueno, hace tiempo atrás, sí, pequeña anécdota, me acuerdo que conocimos un muchacho, bueno, sí, sí, hermano, porque conoció al Señor, lo reconoció completamente, pero el problema era que se manejaba mucho por los sueños. Dios me habló por los sueños, Dios me dijo tal cosa por los sueños. Y hay veces que uno decía, bueno, la verdad no lo entendía el sueño. Hay otras veces que uno puede decir, ah, mira, se parece a algo de la Biblia. Y hay otras veces que uno decía, y la verdad no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Sí? Pero él, como no tenía mucho fundamento en la palabra, entonces no podía discernir. Él consideraba que siempre le hablaba a Dios por los sueños. ¿Sí? En este caso, Zacarías tuvo visiones, no se refiere a sueños. ¿Sí? Evidentemente él estaba despierto, pero tuvo una visión. Bueno, Aldo, ¿qué experiencia has tenido ahí con el tema de las visiones y sueños? Sí, bueno, con el tema del sueño, es verdad, siempre la pastora, la mamá Lili, nos dice que nosotros tenemos primeramente que filtrar los sueños, porque por ahí muchas veces hay sueños almáticos, o sea, soñé, suponete, qué sé yo, en el caso de un varón con una mujer y ya es mi esposa, no, a veces hay que, ¿no? Hay que ir filtrando ese sueño y la forma de filtrarlo es ayuno y oración, hasta que el Espíritu Santo me hable realmente, porque puede ser que, qué sé yo, tenga una atracción, pero no quiere decir que ella vaya a ser la esposa de él. Entonces, es un ejemplo, ¿no? Y así hay muchas cosas que por ahí eh, nosotros, depende en qué estado, ¿no? Anímico estemos, a veces hasta soñamos cosas que para nosotros sería lo correcto, o sea, eh, soñamos cosas que decimos, ah, esto debe ser así, pero no, porque es de un estado almático. Entonces, tenemos que tener en eso mucho cuidado. Y la forma de poderlo, digamos, limpiar y decir, bueno, esto sí es un sueño verdadero de Dios, es a través de ayuno y oración. Porque inclusive a veces tenemos sueños con otra persona y no podemos ir con un mensaje a otra persona en crudo. Es como darle una brasa en las manos, o sea, no, no, o una papa caliente, como quien dice, ¿no? Sí, No, no, hay que,
Claro, entonces hay que tener mucho Y en así, esto. por ahí como que soñé con vos y te vienen a decir y uno como que queda así medio asustado. ¿Sí? Claro, claro, entonces en eso hay que primero preguntarle a Dios, ¿no? Porque para eso también está el caso de Daniel, de José. Ellos soñaban, pero tenían la respuesta de Dios en todo eso. Bueno, así son los sueños. No siempre, porque soñemos profundamente y tengamos hasta a veces relacionado, como decís vos, con el tema de la Biblia, pero bueno, tiene que ser bien, digamos, limpiado el sueño como para poderlo pasárselo a la persona o a la vida de uno. Bueno, muy buena la aclaración. Siendo entonces eh, Zacarías, que tiene una visión, dice en el versículo 8, siempre capítulo 1. Y esto se conoce como la primera de las visiones o de las profecías. eh, por ahí capaz que en algún título de la Biblia dice respecto a los caballos. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán. ¿Sí? Alazán, si no me equivoco, es un caballo rojo. Así es. Bien. Eh, ahí está, me había pasado alguna cosa. El cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, boveros y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron, hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. Eh, veamos a ver qué podemos sacar en claro. Primero entender que es mucho lo que dice, y es mucho lo que uno no sabe, y es mucho lo que uno no va a conocer. Es como que hay que aceptarlo desde el vamos cuando uno lee la Biblia. Entonces, aquí puedo ir y decir, bueno, esto no habría duda en que el Señor lo está diciendo. Por ejemplo, que habla del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, en el contexto del Antiguo Testamento, es una personificación de Cristo. ¿Sí? Es Jesús, el cual se aparece en el Antiguo Testamento, no como Jesús en sí, sino como el ángel de Jehová. Se lo conoce así como una cristofanía, una forma de Cristo, una cristofanía. Pero es este el que aparece. Y después aparecen estos caballos que son los que van a recorrer la tierra, que es una figura en realidad, se entiende que son ángeles, ¿sí? Los que de alguna manera, otra vez en la figura, como que son los que cabalgan en los caballos, y son los que van a visualizar toda la tierra. Y lo que uno puede interpretar, tal vez sin temor a equivocarse, es que Dios está al tanto de todo. El ángel de Jehová está al tanto de todo lo que sucede. Y dice, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Bien. O sea, todas las naciones en quietud. Sin embargo, el centro aquí es Jerusalén. Jerusalén acá no estaba en quietud. Jerusalén estaba en un momento en el cual el templo que tenía que reconstruirse no se estaba reconstruyendo. Recordemos que esta palabra viene para avivar el fuego y reactivar la obra. Eso es lo que uno puede notar. Después aparece una palabrita ahí de los mirtos. Me parece que en la NBI dice rayanes. ¿Puede ser? Sí, Bien, dice el hombre, bueno, el título, ¿no? El hombre entre los arrayanes. claro. Bueno, ese es Jesús. ¿Sí? Ese Ah, es el ángel de Jehová. Y lo que se entiende de ahí, más allá si es el arrayán que uno conoce tal vez de acá de la zona sur de la Argentina, eh, que es una planta propia de así de Israel. Eso es lo interesante, más allá de cuál sea el nombre, si es mirto, si es arrasán o si es algún otro nombre, pero sí que es una planta propia de Israel. O sea que el ángel de Jehová está así, en el seno, en el centro del pueblo o de la nación de Israel. Eso es lo que está mostrando ahí la figura. Y las demás visiones, después, vienen en concordancia con ellas, ¿sí? Porque no son visiones aisladas como pudo haber tenido algún otro profeta. A partir del versículo 12 es muy,
muy placentero leerlo, porque dice que el Señor va a reconfortar. Por ejemplo, el versículo 16 dice, por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Si hay algo ahí que nosotros podemos notar es como tres aspectos. Recordemos que cuando decimos tres aspectos, dos o cinco, es simplemente una forma de entenderlo. No es que Dios necesariamente quiere mostrar tres aspectos. El primero es que va a ser edificada la casa, o sea que el templo va a ser levantado. En segundo lugar, que, eh, que la ciudad iba a ser reconstruida. Eso es lo que deja ver cuando dice una plomada, ¿sí? Un cordel aparece luego, eh, que la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida. Recordemos que había sido devastada ya por Nabucodonosor. Nabucodonosor. Bueno, y también otro aspecto es que Dios iba a dar la abundancia de su bien a Jerusalén. La abundancia del bien, el bien de Jehová, que lo nombra así, como el trigo, el mosto, el aceite, ese es el bien, cada uno de ellos con su significado espiritual. Eso es lo que uno puede rescatar de lo primero o del primer capítulo que tenemos, no, de los primeros 17 versículos, porque en el versículo 18, del 18 al 21, ¿lo tenés Aldo ahí para leer? Capítulo 1 del Sí, 18 al 21, sí. habla ya de otra visión. Esto en la NBI siempre, viste que por ahí difiere un poquito, pero ¿Sí? alcé la vista y vi ante mí cuatro cuernos. Ujú. Le pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió, esos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. ¿Cuál era? Hasta el, 21. le dije, hasta el 20. Luego el Señor me mostró cuatro herreros. Le pregunté, ¿y esto qué ha venido a hacer? Y el Señor me respondió, los cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a tal punto que nadie pudo volver a levantar la cabeza. Los herreros han venido para aterrorizarlos y para deshacer el poder de las naciones, y que levantaron su cuerno contra la tierra de Judá y dispersaron a sus habitantes. Bien. Algo que la Biblia, digamos, a lo largo, porque no es tan solo en el Antiguo Testamento, pienso en los cuernos en Daniel, en el sueño de Nabucodonosor, en el capítulo 2 de Daniel, y que después aparece también en el libro de Apocalipsis, que los cuernos nombran gobierno. Entonces, eso es algo que uno puede entender de la Biblia. Cada vez que se refiere a cuernos, se refiere a un gobierno. Y ahí tal vez uno dirá, bueno, qué sé yo, será una nación, será un país, será un imperio. En este caso, los cuatro, haciendo referencia al sueño de Nabucodonosor, y que también Daniel luego tiene una visión, probablemente se refiera a quienes dispersaron, a Babilonia, el imperio medo-persa, los griegos que estuvieron después, y por último, los romanos, que es cuando viene Jesús. Esos son los cuatro imperios a los que hace referencia también el libro de Daniel. Así que ahí deducimos que probablemente estos cuatro cuernos se refieran también a estos imperios. Eh, y ahí, ¿sí? Avanzando un poquito más, ¿sí? Aparecen otras visiones como la del cordel de medir, ¿sí? Bueno, que Dios vuelve a ser una fortaleza. Y esto ya tiene un poco de una profecía referida a los tiempos del final, porque habla de una Jerusalén. Y de alguna forma en estos pasajes, por ejemplo, del 10 al 13, ¿sí? Repito, estoy en el capítulo 2, versículos del 10 al 13, se refiere ya a lo que sería una visión, pero a la Jerusalén celestial, aquella que podemos leer en el Apocalipsis, que en el final de los tiempos, entonces Dios hará descender la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva.
esa palabra tal vez no sea familiar, entonces se refiere a esa visión, ¿sí? Ya desde Zacarías. Llegamos al capítulo 3 y en el capítulo 3 eh, para aquellos que son lectores de la Biblia, tal vez sea un pasaje conocido porque habla de la visión que tiene del sumo sacerdote Jesús, bueno, el cual está siendo, eh, por Satanás, está siendo acusado. Y sin embargo, Dios muestra con, eh, con esta con esta obra, con esta visión, que Dios sale como abogado, Jesucristo está ahí defendiendo al sumo sacerdote, el cual es representante de todos nosotros. Eso es lo que está mostrando. Y hay algo que hoy cuando lo leía me llamó la atención, porque recordaba lo de Melquisedec. Bueno, que en el libro de Hebreos, cuando lo vimos, en el libro de Hebreos, Melquisedec, hay algo que quiere nombrar la palabra, Hebreos 7, me acuerdo, y es que es rey y sacerdote. Eso es lo que quiere resaltar, que el nuevo oficio de Jesús, sacerdote, según el orden de Melquisedec, es que una misma persona es rey y es sacerdote. Acá no. Acá el rey era Zorobabel, descendiente de David en la genealogía, y por otro lado teníamos el sacerdote descendiente de Leví, que era Jesúa. Sin embargo, va a aparecer uno, y esto es lo que muestra el capítulo 3, va a aparecer un renuevo, que es Jesús, el cual cumple con las dos funciones, según el orden de Melquisedec, o sea, no según el orden de Aarón, que era necesario ser de la tribu de Leví, sino que aparece otro de otra tribu, diferente totalmente, que es de la tribu de Judá. A esto hace referencia el capítulo 3. Este renuevo es justamente Jesús, el Mesías, que cumple la doble función de ser el rey, de reyes, y también ser el sumo sacerdote, aquel que está oficiando el sacerdocio e está intercediendo continuamente delante del trono de Dios a favor nuestro. Me gustó esa partecita. No sé, Aldo, hay algo que... Sí, sí, ahí, en eso, bueno, a mí me lleva mucho a hacerme acordar cuando teníamos los encuentros en Veraca Ajá, de hombres, que el sobre profeta Joel, sí, y eh, dio esta palabra, ¿no? Eh, y llamó a tres personas, uno hacía de el acusador, digamos, el otro hacía del acusado, y otro más hacía de juez. Entonces, ¿no? Se personificaba y estuvo lindo porque ahí te das cuenta, ¿no? Cuando el acusador acusa, y el juez inmutable, porque el juez tranquilo, sí. Muchas veces las acusaciones no son tal. Y el condenado, bueno, estaba ahí todo pobre, ¿no? Porque no tenía nada que hacer, estaba delante del juez y el otro que lo acusaba y lo acusaba. Bueno, así que esa personificación y bueno, Jesús, ¿no? Cuidando que no era así, ¿no? Lo estaban acusando de más en este caso al sacerdote. bueno, y nosotros cuando empezamos, ¿sí? Hace momentos, decíamos que una forma de diagramar, o un bosquejo, como se dice, del libro de Zacarías, es diferenciarlo. Del capítulo 1 al 8, nosotros leímos ahí el capítulo 1 y 2, ¿sí? Hay varios ahí que no hemos tratado, se refieren a palabras antes de la reconstrucción del templo. Aunque hay versículos o frases referidas al final de los tiempos, pero en conjunto en sí se refiere al momento que estaba viviendo Israel antes de reconstruir el templo. Sin embargo, cuando leemos capítulos 9 al 14, los últimos, ya son referidos a la venida del Mesías. Por eso ahí, viendo la hora, viendo el tiempo, avanzamos algunos capítulos y veamos qué dice respecto a la venida de Jesús. Capítulo 9, si lo tenés por ahí, Aldo, del capítulo 9, si podemos leer del versículo 9 al 12, siempre de Zacarías. Sí, 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 sí. Dice así.
Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un polino, cría de asno. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Y bueno, eh, hay algo que he aprendido en estas últimas semanas y me gustó por ahí para compartirlo, el tema de las profecías. Eh, para aquellos que somos de acá, de la región, estamos en Neuquén, muchas veces nos acercamos nosotros a la zona cordillerana y empezamos a ver las montañas. Pero cuando las empezamos a ver de lejos, no diferenciamos qué cerca o qué lejos están. ¿Sí? Lo que uno por ahí conoce, tal vez en Mendoza también se le dice la precordillera y lo que es la cordillera en sí. Cuando uno se va acercando, ve todas que son montañas, pero no alcanza a divisar la distancia que hay una de otra. A medida que estoy más cerca, entonces sí puedo diferenciar cuál es la montaña que está más cerca y cuál es aquella que está directamente en la cordillera. O incluso para nosotros está directamente en Chile. Pero eso es cuando me acerco. Si esa figura la trasladamos a la palabra de Dios, entonces nosotros al leerlo, muchas veces leemos las profecías y decimos, parece que están todas juntas, así como las montañas. Sin embargo, a medida Mm, que nos vamos acercando a los tiempos, al cumplimiento que le ha dado Jesús en su primera venida, nos damos cuenta que hay una diferencia. Hay profecías, como por ejemplo, versículo 9 que la cumplió Jesús, ¿sí? En la última semana, aquella cuando ingresó a Jerusalén, porque ya venía a dar su vida. Sin embargo, hay otras palabras que aparecen en este mismo capítulo que son referidas a otro tiempo. Sin embargo, cuando nosotros lo leíamos al principio, parecía que estaba todo junto. No, no está todo junto, así como las montañas. Hay un tiempo entre unas y otras profecías. Así está escrita la palabra de Dios. ¿Sí? Porque esa es la visión que tiene el profeta. Él no alcanza a divisar cuál es el año cronológico en el cual se habría de cumplir el capítulo 9, versículo 9, la entrada de Jesús en Jerusalén. Haciendo ahí un paréntesis, tristemente aquellos judíos que no han creído en la venida de Jesús piensan que esta profecía se ha de cumplir. Y por eso hay un cementerio en este lugar, porque muchos quieren eh, que su alma duerma en este sitio esperando la venida de Jesús, ¿sí? Sin ujú, reconocer que Jesús ya vino y ya le dio cumplimiento a esta profecía de entrar en un asno a Jerusalén. Así es como tratan estos últimos capítulos. Hay uno que tiene una gran revelación, que es el capítulo 14. El capítulo 14 habla de ese día, ¿sí? El día de Jehová, que cuando uno hace la relación tal vez con lo que Pablo revela, para el tiempo del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo escribe, no era un misterio, esta palabrita nos gusta con Aldo, no era un misterio que el día de Jehová habría de venir. O sea que habría un día en que el Mesías se habría de manifestar con toda su gloria como rey, que habría una gran batalla. Eso no era un misterio, eso era conocido para aquellos que incursionaban en la palabra de Dios. Lo que Pablo da a conocer y como un misterio es que Dios iba de alguna manera a levantar a su pueblo. Después uno ahí puede diferir en qué momento, si lo hace antes de la tribulación, lo hace durante o si lo hace después de la tribulación. Ahí puede haber alguna diferencia, pero no hay diferencia, si uno se va a 1 Corintios capítulo 15, en que el pueblo de Dios es levantado y se une a Jesucristo allí en el cielo. Ese es un misterio que acá, Zacarías capítulo 14, no lo alcanza a revelar. Esa partecita me gustó y es hermoso tenerlo en cuenta porque estos días próximos vamos a estar leyendo estos últimos capítulos, capítulo 14, que habla de este gran día, el día de Jehová, entonces ahí lo repito, se refiere a lo que conocemos la segunda venida de Cristo. Cuando Jesucristo descienda con sus santos, ¿sí?
y venga y pose nuevamente tus pies aquí en la tierra, y específicamente donde dice, lo vas a hacer allí en Israel. Bien, Aldo, respecto a esto que hemos hablado, Sí, sí, no, hay mucha, como decíamos, ¿no? Mucha, no sé si teoría, llamarlo teoría, como el día del arrebatamiento, ¿no? Del rapto y todo lo demás. Así que eso puede ser ahora, si Dios lo quiere, y si no bien. será mañana. Pero sí, ahí vamos a ver realmente lo que va a suceder, ¿no? Hay otra profecía, acá lo encontré en capítulo 12, versículo 10, ¿sí? También muy Mm, interesante, entendemos que es a cumplirse, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es una profecía como que Jesús lo está diciendo en primera persona, porque al que traspasaron es a Jesús. ya, Y así, cuando lo vayan leyendo, van a encontrar que hay varios pasajes muy interesantes referidos, qué sé yo, a ver otra profecía mesiánica. Yo lo nombro porque lo tengo acá resaltado en mi Biblia. Capítulo 11, versículo 12 dice, y les dije, si os pareciere bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Sí? Esta es una profecía dando cumplimiento a la venta esta que hizo eh, Judas respecto a traicionar a Jesús. 30 piezas de plata. Muy bien. Bueno, esto es lo que queríamos compartir. Libro de Zacarías. Habremos notado que qué poco que dijimos de todo lo que se puede estudiar en el libro de Zacarías. Pero bueno, lo que buscamos hacer en Leamos la Biblia es un acercamiento, y eso es una forma de estudiar. Uno tal vez al principio tenga un bosquejo, en qué momento histórico, apareció ahí para reavivar, bueno, apareció junto con Ageo, o sea que lo puedo comparar, más o menos de qué habla. Ageo tal vez no hable mucho de lo que va a suceder en el tiempo del fin, sin embargo, Zacarías sí. Bueno, y así es como uno va aprendiendo la palabra de Dios. Muy bien, los bendecimos. Muchísimas gracias, Aldo, y también muchas gracias a todos aquellos que van a leer, digo, que van a escuchar este video, lo van a ver.